Bienvenidos a una nueva transmisión online de Manantial de Vida Miami. Deseamos que la palabra compartida los miércoles en nuestras reuniones virtuales por Zoom y los domingos en nuestras transmisiones del canal de YouTube edifiquen y sostengan sus vidas en Cristo, en su amor y en su gracia. Sabemos que sin ese amor y sin esa gracia nada somos, por lo que hoy, más que nunca, debemos estar y permanecer unidos en amor. Todos nosotros necesitamos hacer lo necesario para fortalecer nuestros vínculos. Si no lo podemos hacer en persona a causa de las distancias y a causa de la pandemia, hagámoslos por favor por algún otro medio, un mensaje de texto, alguna llamada. Hoy hay también videollamadas, pero hagamos algo. El silencio y el aislamiento es el peor enemigo de los vínculos. No dejemos pasar las horas y los días sin comunicarnos. Felizmente en esta semana que pasó recibí mensajes de algunos de ustedes que me han reconfortado mucho. Quiero decirle que los pastores también nos agrada escucharlos, nos agrada recibir sus mensajes, sus comentarios mientras están conectados y nos enriquece la interacción. Al igual que la interacción le va a enriquecer a cada uno de ustedes. Ahora, no es malo ser advertidos por el Señor. La palabra está llena de advertencias. Esas advertencias son producidas por el amor del Padre. Nunca que el Padre nos advierte, por eso quiero hablar un poquito antes de ir al punto principal. Nunca que el Padre advierte para dañar. De hecho, todos sabemos que cuando nuestros padres nos advertían, al final nos molestaba mucho, pero tenían razón. Hay veces que el papá o los padres o los que nos criaron nos dijeron: no andes con esas personas, porque con los que andas te terminas pareciendo. Y tenían razón. Por eso que tenemos que aceptar las advertencias del Padre, porque las advertencias del Padre son producidas por el amor del Padre. Hoy vemos dentro de nuestra generación el enfriamiento del amor. Vivimos en una generación que no tiene tiempo, que andan todos apurados. No sé para llegar a dónde, pero andamos todos apurados. Nos levantamos con el ceño fruncido a causa de las preocupaciones. Y además de todo esto que nos toca vivir, llegó la pandemia. Todos sabemos que estamos atravesando tiempos complicados, pero también reconocemos que la palabra que compartimos nos debe llevar a entender en qué tiempo de la humanidad, en qué geografía estamos viviendo y operando para saber cómo corresponde actuar. En cada geografía es necesario operar en forma diferente. En cada geografía, usando los materiales que el Señor nos da, pero vamos a verlo en el plano humano, en el plano natural. En cada geografía es necesario construir con diferentes características. No es lo mismo construir una casa en un estado donde nieva mucho todos los años que construir una casa en la Florida. No es lo mismo construir una casa en un estado donde no hay huracanes que construir una casa aquí en la Florida donde sí hay huracanes. Las construcciones son diferentes, los costos son diferentes y los resultados son diferentes. Por esa razón, no solo que tenemos que ser advertidos, como lo dije recién, por el Señor y ser guiados por la palabra de los que hablan la palabra de gracia, para que nuestra construcción, la construcción que hacemos en nuestra vida, en la vida de la familia, en la vida de los que nos rodean, en la vida de los que pastoreamos, sea capaz esa construcción de resistir el tiempo y no se pierda todo en nosotros, sino que el entendimiento del propósito y la vida de Dios tengan una trazabilidad cierta en nuestras generaciones. Necesitamos hablar la palabra en nuestras casas. Debemos dedicar tiempo a formar a nuestros hijos y a los hijos en la fe también. Ellos y nosotros debemos saber que para los que aman a Dios no es igual cualquier cosa. Amados, no es igual cualquier decisión y cualquier determinación. No es igual cualquier forma de pensar. No es igual cualquier forma de creer. Y aún no es igual cualquier forma de sentir. De hecho,
La palabra es muy directa y muy exacta y nos instruye en qué cosas nosotros debemos pensar, cómo debemos sentir y cómo nos debemos expresar respecto a la fe y a la vida que ya nos fue dada. El hombre ha inventado un montón de formas de pensar, un montón de formas de sentir que no son válidas en los ámbitos espirituales. El resultado de lo que hablé hace un momento no viene por aprenderse la Biblia de memoria y repetirla como un loro, sino que viene por haber tenido y por seguir teniendo una visión celestial. Y tranquilo que yo en esta tarde no voy a hacer una mención extensa del tema que tratamos el domingo anterior con el apóstol Juan Balistreri, el cual está disponible en nuestro canal de YouTube para ser escuchado las veces que sea necesario, los cuales recomiendo hacerlo. En realidad, y es que nada puede suceder en nosotros, aún siendo parte de una congregación, y me atrevo a decirlo de esta manera, aún siendo parte activa de una congregación, nada puede suceder verdadero y no perecedero en nosotros si no tenemos una visión celestial, un encuentro primogénito con el Señor que marque nuestras vidas y propicie el inicio del cambio real de nuestra vida. Todavía queda mucha gente en las congregaciones que dicen ser hijos de Dios y en cierta forma aman al Señor, y es realidad, pero no hay un cambio real en nuestra vida, y en la vida no hay un cambio real en las vidas, no hay un cambio profundo en la vida, y eso daña y propicia que el Evangelio, en vez de ir hacia adelante, vaya hacia atrás. Hay que rogar al Señor, hay que someterse al Espíritu de Dios, y eso no significa esclavitud, sino que significa libertad. Hay que someterse al Espíritu del Señor y permitir tener un encuentro, como lo dije recién, primogénito, porque es el primero, pero después viene mucho más y mucho más cambio en nuestra vida. Hoy como hijos vivimos como parte de una generación que no busca cosas materiales ni experiencias, sino que estamos en busca del aumento de la luz de Dios en nosotros. La primera luz que viene a nosotros es la salvación por gracia. Después de eso no podemos nosotros quedarnos allí, sino que tienen que venir otras medidas de luz a nuestras vidas. Nunca va a ser otra luz, nunca será otra luz, porque no existe otra luz más que la luz de Cristo, pero sí un aumento de la medida de luz y una expansión también en nuestro entendimiento acerca de las cosas celestiales y eternas. Eso, nosotros estamos diseñados para eso. De hecho, de esta misma palabra nos habla Proverbios 4:18, donde dice: mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento, en resplandor, hasta que es pleno día. Todo hemos visto alguna vez, o viajando o levantándonos muy temprano, cuando empieza la oscuridad a ceder ante la luz, y nos damos cuenta que no hay nada en el diseño de Dios que haga retroceder a las tinieblas más que la luz. Amado, amada, si en tu vida todavía quedan tinieblas, hay que orar y hay que laborear y hay que trabajar para que el resplandor, la luz del día perfecto, Jesucristo, el Rey de Gloria, reine en nuestros corazones. Si realmente nosotros hemos entendido el Evangelio en sus múltiples expresiones, entonces debe de haber cambios profundos en nuestra vida. Lo peor que nos puede pasar es tener un Evangelio no funcional. El Evangelio no es un elemento de colección o de exhibición que se tiene colgado en una pared o puesto sobre una repisa. El Evangelio es vivo y eficaz y debe llevarnos a vivir una vida completamente diferente, produciendo en nosotros 3 etapas, produciendo en nosotros el ver, luego el querer y finalmente el hacer en forma de gestión. En la repisa de mi escritorio tengo 2 maquetas del primer auto que manejé y de la primera motocicleta que tuve en mi adolescencia. Ninguna de las 2 funciona. Son muy lindas maquetas, son muy lindas, una moto en miniatura, una Vespa en miniatura y un Citroën
13b en miniatura, lo tengo ahí, no funcionan. Ese no es llevándolo al plano espiritual, ese no es el evangelio que yo quiero tener. Yo no quiero andar diciendo, soy un bendito, soy salvo, soy bendecido y que nada me funcione. No sirve el evangelio de exhibición, no sirve el evangelio de maqueta, no sirve el evangelio de carrito de colección. Yo veo a las niñitas chiquititas que agarran un muñeco, un muñequito y hacen como si fuera su madre, Pero eso es parte de la genética divina puesta adentro para el día que tenga que ser madres. Amados, yo no quiero un evangelio de colección, yo no quiero un evangelio de exhibición. Yo creo que no existen cosas que no se puedan cambiar. Por eso que digo que sí hay posibilidades de cambios reales, no existen cosas que no se puedan recuperar, sí hay posibilidad de recuperar lo que se perdió y a los perdidos. No existe cosa que no se puedan redimir, porque en Cristo son redimidas, y permíteme decir esta palabra, todas las cosas. Por eso es que la reforma en la que Dios por su gracia nos introdujo hace más de 25 años es la reforma llamada de todas las cosas. ¿Por qué es de todas las cosas? Porque nada puede ni debe quedar a medias, a mitad del camino ni a mitad del proceso. Debemos llegar a la meta, que para eso hemos sido creados. Ni tú ni yo hemos sido creados para quedar en el camino, sino para alcanzar, para arribar, para tomar y para consumar. Tenemos una gran ventaja. Hoy como generación tenemos una visión más completa de la que tuvieron los personajes bíblicos. Ellos vieron solo un aspecto de Dios. Hoy viendo al Hijo, vemos todos los aspectos del Padre. Por eso cuando uno de los discípulos le dijo a Jesús, ¿cuándo nos vas a mostrar el Padre? Jesús le dijo, estás viendo al Hijo, si ves al Hijo ves todos los aspectos del Padre. Eso me alegra y me llena de gozo en esta tarde. Por esa razón es que hoy podemos expresar una palabra semejante para entender, y en esto quiero seguir un poquito, para entender cómo Dios nos creó, cómo nos formó y cómo nos plantó, para tratar de entender mejor cómo funcionamos en Él. Yo puedo comprar el auto más caro del mundo y meterlo aquí en uno de los embarcaderos del haulover, meterlo al mar y quejarme porque ese auto que me costó $150,000 no funciona. Yo puedo comprar el bote más caro que pudiera haber en el mercado, gastarme 2 o 3 millones de dólares y pararlo en la calle frente a mi casa y amargarme porque ese bote no anda en la calle, sobre el pavimento, sobre el asfalto. ¿Por qué? Porque no estoy entendiendo. Tengo todos los recursos, me dieron todas las cosas, pero no estoy entendiendo cómo funciona el asunto. Por eso que hablo esta palabra, para entender, voy a volver a repetir, cómo Dios nos creó, cómo Dios nos formó y cómo Dios nos plantó, de hecho y en verdad podamos entender mejor a Él. Génesis 1:27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Lo repite 3 veces, Génesis 1:27. Adelantando, Génesis 2:7 dice de esta manera, entonces Jehová, Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Vemos la creación, en Génesis 2:7 vemos la formación y en Génesis 2:8 vemos la plantación del hombre a través de la obra de Dios. Génesis 2:8 dice lo siguiente, y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. La pregunta que nos mueve hoy al leer estas 3 partes de Génesis, ¿qué es lo que tiene que saber un creyente del siglo XXI? A mí no me, más que para historia y para conocer qué vino adelante de nosotros, a mí no me sirven
las referencias, y quiero tratar este tema con sumo respeto, de 1850, de 1940. A mí me sirve la reflexión de lo que el Señor está hablando, y no desmerezco aquello es cimiento, aquello es algo cimentado, pero ¿qué es lo que Dios quiere que sepamos en el siglo XXI acerca de Él mismo? Punto número 1, que Dios crea. Segundo, punto número 2, o parte número 2, que Dios forma. Y punto número 3, que Dios planta. Creación, formación y plantación. Dios crea, Dios forma y Dios planta. Es importante para nosotros entender que Dios nunca ve una persona. Él ve 3 dimensiones de una sola persona. Es exacto decir que el libro de Génesis explica que el hombre fue creado, pero también fue formado y también fue plantado. Eso hace a Dios un Padre único y excepcional. Dios es el único que tiene la potestad de poder operar en esas 3 dimensiones: creado, formado y plantado. Nosotros, cuando vemos a una persona, la vemos en una forma humana, pero Dios no ve a esa persona como la vemos nosotros. Eso es lo que hace el Padre. Dios ve al hombre creado, el que Dios creó cuando nada existía. Ahora, a diferencia del hombre que necesita materiales para producir algo, ¿se dieron cuenta que el hombre necesita materiales para producir algo? Tú quieres hacer una comida y bueno, vas a hacer una pizza. Bueno, vamos a hacer una pizza, hagamos una pizza. ¿Qué necesitamos? Necesitamos harina, necesitamos sal, necesitamos un poquito de azúcar, necesitamos aceite de oliva, necesitamos salsa de tomate, queso, todo lo que sea. ¿Por qué? Necesitamos materiales. Porque somos humanos. El hombre necesita materiales para producir. Ahora, Dios crea de la nada. Por eso la palabra Dios creó, en la escritura está expresada por la palabra hebrea bará. Bará significa que Dios creó al hombre cuando no había nada creado. Así que hay un hombre que es bará. El hombre creado es un hombre denominado dentro de la categoría de bará, que es el hombre creado a partir de la palabra de Dios. Por eso dice la escritura que Dios multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. Dios puede multiplicar por 0. Nosotros sabemos bien, lo que conocemos un poco de matemáticas, que por 0 siempre es 0. Pero Dios multiplica por 0 porque Dios tiene la capacidad de crear desde 0, de la nada. Ahora, la palabra bará es la misma expresión que usó Jesús cuando dijo esta palabra: no solo de pan vivirá el vará, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús dijo: no solo de pan vivirá el creado, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Por qué dijo esto? Porque entendía que el creado era un ser que era humano y tenía un estómago y tenía pan, pero en su naturaleza de creado, la creación responde a la palabra generadora que sale de la boca de Dios. Por eso dijo Jesús esto: no solo de pan vivirá el creado, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Todos los hombres fuimos y fueron creados por Dios. De eso no hay ninguna duda. Pero su formación, estamos hablando ahora del ser formado, pero su formación social, cultural, familiar, intelectual y académica, y su plantación, no suplantación, y su plantación en los lugares terrenales han operado sistemáticamente para que el hombre no vea la luz. Esa plantación y esa plantación en la tierra, esa formación del hombre ha operado para que no vean que ellos no son hijos ni de sus padres, a los cuales honramos, ni son hijos del mundo y de las naciones y del sistema. También los separó de la palabra realidad. También esa formación los separó de la palabra realidad y de la eterna realidad que todos los hombres
tenemos, que podemos ser salvos porque Dios se ha reservado eternamente el derecho de aquel hombre que fue creado a su imagen, a semejanza. Se ha reservado el derecho de salvarlo unilateralmente. Antes, porque tenemos que entender cómo funcionaba, el hombre creado, formado y plantado eran una sola cosa, moviéndose en armonía, moviéndose en el huerto del Edén. Por eso Adán tenía la capacidad intrínseca, interior, de hablar con Dios todos los días. Adán, antes de hacer lo que no tuvo que hacer, antes de comer la comida que nunca tuvo que comer, Adán andaba con Dios, se juntaban toda la tarde, charlaban, caminaban, me supongo, digo caminaban porque dice que hablaban. No me voy a ir muy lejos, no voy a dejar volar mi imaginación, porque me supongo que habrá hablado con Dios y habrán hablado de todas las cosas. Ahora, ¿qué sucede? Bendita sea. ¿Qué sucede en el huerto del Edén? En el huerto del Edén, el creado fue separado por el pecado y quedó el formado y el plantado. Porque dice la Escritura que Adán empezó a ser un alma viviente. Quedó el formado y quedó el plantado. El espíritu dejó de estar, por decirlo de alguna manera, el gobierno del espíritu, no el espíritu, el gobierno del espíritu, dejó de estar y el alma tomó la primacía en el hombre. Entonces el Señor, para protegerlo, lo sacó del ámbito de gloria donde solo el creado podía vivir y lo puso fuera del huerto donde había coherencia entre un hombre formado y plantado con el mundo, con el ecosistema que ahora lo rodeaba. Así nacemos nosotros. Nosotros nacemos formado y plantado en el mundo. Alguien nos forma, alguien nos planta. ¿Y a usted dónde lo formaron? Y a mí me formaron hace casi 54 años atrás en una ciudad pequeña que se llama La Falda, en la provincia de Córdoba. Ahí me plantaron también, fui al colegio, el colegio primario, la secundaria, conocí mis amigos, manejé el primer carro, anduve en la primera motocicleta, todo lo que salí por primera vez con los amigos, siendo un adolescente. Ahora, eso es lo que nos sucedió a nosotros también. Nacemos formados y plantados, pero tenemos que recuperar el creado. Hoy nos toca trabajar con un hombre que hasta que no entienda que es un hombre nuevo, será solo mitad formado y mitad plantado. Lo plantado, amados, no es trascendente, porque se puede modificar. De hecho, todos los que vivimos en esta tierra, nosotros hemos sido trasplantados de otra nación a esta tierra. Lo formado es absorbido por la vida de Cristo. Toda formación equivocada en nuestra vida va a ser absorbida por la vida de Cristo, pero solo si el creado se alimenta de la boca de Dios. Nosotros necesitamos, amados, darle más preponderancia y darle más importancia al hombre creado. Es imposible no vivir una vida señalada como bendita si nosotros no nos alimentamos de la boca de Dios, de su palabra. Nosotros vivimos en una nueva creación. Ahora, la nueva creación no es nueva por tiempo, cronos, por experiencia. Es nueva porque es eterna y es constantemente eterna. Y la Biblia dice que nosotros somos la nueva creación. La nueva creación es la que nunca se envejece, es la que vive en la vida del Espíritu. Dios nos creó en Él, Dios nos formó con la colaboración de nuestros padres, por supuesto, y nos plantó, como dije hace un momento, en un lugar del mundo determinado. Por favor, les ruego, salgámonos a partir de hoy por la revelación que da su Espíritu de la postura del formado y de la postura del plantado, y vivamos en el creado, en Cristo Jesús, según su soberanía y su poder. Si nosotros verdaderamente hemos experimentado la salvación de Dios, entonces nos vamos a enfocar en el creado, porque desde allí todas las cosas están bajo el control y la soberanía de Dios, todas las cosas están dentro de la vida de Dios, por lo tanto, todo estará regido por la paz de Dios. El Evangelio del Reino de Dios se trata de que el hombre formado se rinda al creado. El hombre formado
se rinda voluntariamente al creado. Porque cuando el Espíritu de Dios viene, no viene a revivir al hombre formado. No hay tal cosa como sanidad interior. No hay tal cosa como sanidad del alma. Al alma hay que hacerla que se rinda. Cuando Dios viene a tu vida, viene a matar al formado y viene a resucitar en gloria al hombre creado. Te invito que en esta tarde pidas y pidamos juntos al Padre que nos revele esta palabra a nuestro espíritu, que esta palabra sea revelada a tu espíritu. No importa realmente de dónde vienes en tu plantación ni en tu formación, no importa cuántos errores hayas cometido, pero sí importa el génesis de tu creación en el Padre, donde fuiste amado y amada con amor incondicional y fuiste creada para vivir en este ámbito de amor por siempre. Que nada de lo que pase en los días, que nada de lo que suceda nos haga perder a nosotros, a cada uno de nosotros, la visión del ser creado por el Padre. En esto han tropezado muchos, sin entender que hemos sido creados en la dimensión celestial y vivimos en esta tierra anhelando volver a los brazos del Padre. Y no hablo de que ninguno de nosotros va a morir. Lo que estoy hablando es que tiene que haber una conciencia celestial y eterna gobernando nuestra vida para poder expresar la vida de Cristo en nosotros. Padre amado, te ruego que nos reveles esta palabra. Señor, que esta palabra se haga carne en nosotros y que podamos disfrutar la vida del creado. Señor, y que el formado y el plantado obedezcan al principio mayor que es el del creado. La creación en tu amor que gobierna todas las cosas. Amada familia de Manantial de Vida, amados alrededor del mundo que se conectan, les abrazo a la distancia, los amo en el Señor y disfruto servirles y servir junto con mi casa a sus casas y a sus familias. Gracia y paz de Dios en esta semana que comienza. Nos vemos en nuestras transmisiones de miércoles y de domingos. Gracia y paz.